quiero con mi canto a ese hombre celebrar, que en alegrías y tristezas su amor me ha sabido dar. Hoy surcan en su frente años que no volverán. Su piel se ha marchitado en su largo caminar. De plata su cabello el tiempo lo pintó. Soy el espejo de su rostro, así lo quiso Dios. A su lado he aprendido lo que es el bien y el mal. Ha luchado contra el mundo por mi felicidad. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida. Si un día nuestros caminos se llegan a separar, aún en la distancia a mi lado tú estarás, pues llevo tu semilla dentro de mi corazón. Dios te bendiga, Padre, para ti es esta canción. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi Padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida. Tú eres mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Tú eres mi Padre, mi alegría. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Señor, en este día tan especial, te damos, Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de los padres que estamos aquí, los que no estamos aquí. Muchas gracias, Señor, porque todos aquí tuvimos o tenemos un padre. Gracias por la bendición de haberlo tenido. Gracias por la bendición de haberlo disfrutado, Señor, el tiempo que lo hayamos disfrutado. Permite, Dios, que los que tienen a sus papás los vean, Señor, como lo que realmente son. Pero Dios, ayúdanos a ser a nosotros verdaderos padres. Háblanos ahora, te pedimos, Señor, a través de tu palabra, y que como siempre tú seas el que reciba la gloria y la honra. Aleluya, amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 22.
Génesis capítulo 22. Y voy a dar lectura, hermanos, de los versículos del 1 al 13, por si alguien de ustedes no tiene Biblia. Pero es el libro del Génesis, capítulo 22, de los versículos del 1 al 13 voy a leer. Y la palabra de mi Señor dice así, hermanos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hoy, amados hermanos, no sé si en otros países, pero aquí en los Estados Unidos se está celebrando el Día del Padre. Hay Día de la Mamá, así que yo pienso que es justo que también haya Día del Papá. Aunque les voy a decir algo y no creo que me vaya a equivocar, no se celebra con tanta emoción el Día del Padre como el de la mamá. En el Día de la Mamá, alguien me dijo: necesito que me des tiempo porque tenemos muchos presentes para las mamás. Y el día de hoy nadie me dijo que quería tiempo para repartir los regalos. Así que estoy seguro que... después de la predicación. Oh, ok. No, pero es que como no me pidieron el tiempo. Es bueno dedicar, amados hermanos, un día a los padres, escuchen, para recordar, hermanos, la importancia que ellos tienen en el hogar y en la vida de los hijos. ¿Están de acuerdo conmigo que son importantes? Lo son, hermanos. Debemos confesar, hermanos, que muchas veces el padre lo pasamos por alto y pensamos más en la mamá en relación al hogar. Y de repente eso como que tiene su base, Chris, porque al menos en México las mamás siempre estaban en la casa y tenían mucho más contacto con los hijos que los papás. Quizás esto también se deba a que desafortunadamente hay muchos padres que lo son solamente porque engendraron a los hijos, pero no se ocupan más de ellos, no cumplen con sus deberes de progenitores. Sin embargo, mis amados hermanos, es cierto que una gran cantidad de padres en la actualidad, en el siglo XXI, hermanos, son tan amorosos, tan abnegados,
y tan serviciales que incluso muchas veces más que las mismas mamás. ¿O no han oído ustedes de casos que las mamás dejan al marido y a los hijos y se van las mujeres? Hay sus casos, amados hermanos. Y por qué no decirlo, hermanos, aún se dan casos en que el padre ha sido más fiel que la mamá. Yo estoy seguro, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos orgullosos del padre que Dios nos dio. Al menos yo lo estoy, hermanos. Yo estoy orgulloso y feliz, y a veces de repente, bueno, está un poquito relacionado, yo lo quiero acomodar en esta ocasión porque alguien me dijo: si tú murieras y creyeras en la reencarnación, ¿en quién te gustaría reencarnar?, me dijeron. Y yo no sé, hermanos, ustedes qué respuesta darían. A lo mejor Chris diría: yo quisiera reencarnar en el cuerpo de J-Lo. Estoy inventando, no sé. O Beyoncé. O Carlos, a lo mejor, no sé. Piensen, ¿en quién? En Benz. ¿En quién nos gustaría? Y me hicieron a mí esa pregunta. Me dijo: si creyeras, ya sé que no crees en la reencarnación, pero ¿en quién te gustaría reencarnar? Y yo le dije: a mí me gustaría reencarnar en el hombre con quien Raquel se case por segunda vez. No más. Si lo aplicamos ahora, hermanos, ¿en quién me gustaría reencarnar si pudiera volver a nacer? Yo quisiera volver a nacer de Pilo y Sabino Franco, hermanos. Porque yo tuve una niñez, Saray, bien bonita, llena de amor, llena de besos, lleno de comprensión, aunque de disciplina también. En verdad, amados hermanos, que ser padre es una gran responsabilidad. En la revelación que Jesucristo, hermanos, hizo de Dios, Él recalcó, hermanos, la idea de Dios como nuestro Padre Celestial. Y en realidad, hermanos, fue la palabra que más Él usó para referirse a Él. En la oración modelo que dice, comienza diciendo, ¿cómo? Padre nuestro. Él siempre se refería a Dios como su Padre. Ellos, nuestros padres, amados hermanos, nos inspiran y nos sirven de ejemplo, o al menos así debe de ser. Se distinguieron, amados hermanos, por alguna virtud o por algún hecho asombroso, los gigantes de la fe. Yo les invito, hermanos, que juntos meditemos en Abraham. Desde que comenzó, amados hermanos, prácticamente nuestra escuela dominical, hemos estado hablando de Abraham, este gigante de la fe, este padre de la fe, como lo llama la Escritura. Y hoy, amados hermanos, quizás para cerrar con broche de oro, quiero que meditemos una vez más en Abraham. Les decía, sus vidas estuvieron llenas, amados hermanos, de grandes acontecimientos, proezas que ellos hicieron, mi querido hermano. Pero en este caso, hermanos, hablando de Abraham, del padre de Isaac, quiero que meditemos en él en esta tarde, pero lo vamos a hacer, hermano Miguel, mirándolo como padre de familia. Vamos a ver qué encontramos en Abraham y qué es lo que nosotros, Miguelillo, podemos aprender de la vida de este gigante de la fe. El relato de la historia. En toda la vida de Abraham, mi querido hermano, la fe ocupó un lugar muy especial en la vida de este hombre. Les decía, de alguna manera él se ganó el nombre de padre de la fe. Dios dirigió los sucesos de su vida y él, amados hermanos, hizo simplemente algo muy sencillo para nosotros, pero quizás muy difícil, lo vamos a ver adelante para él. Él obedeció y llegó a ser el padre de la fe. Llegó a convertirse, como lo vimos en la escuela dominical, hermanos, en el padre de la fe de tres de las religiones más grandes del mundo: la hebrea, la musulmana y nosotros ahora, hermanos, los cristianos. De tal manera que, por si no lo sabías, Abraham es el padre de nuestra fe. La Biblia dice, hermanos, que Dios probó a Abraham, dice, y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto en un cerro del cual que yo te voy a decir, dice en el versículo 2. Cuando yo meditaba en este pensamiento, Miguelillo, y a lo mejor hasta me voy a dirigir a ti ahora, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Si Dios te está pidiendo, olvídate por un momento de las niñas de Ana y Nicole y Danica, tú también, de Ana y de Diánica, que tuvieras solamente a, ¿cómo? Misael. I'm sorry por los nombres. Misael. ¿Cómo hubieras reaccionado, Mikey? Si mi hermano Miguel solo tuviera a ti, Miguelillo, y Dios se lo pide, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Que tuviera solamente uno, Carlos, de los 500, y que Dios te lo pidiera, ¿cómo hubieras reaccionado? Yo me hacía esa pregunta, hermanos, cuando Dios le pide esto a Abraham, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Hermanos, matar a un muchacho, mi único hijo. Escuchen, hermanos, la esperanza de la promesa. Todos ustedes conocen la historia de Abraham, hermanos. Que Sara era estéril, que no podía tener hijos, pero Dios, hermanos, le dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. Luego le dice: sal y mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Todo esto, amados hermanos, Abraham lo abrazó solamente por fe. No había ni un hijo, la matriz de Sara era estéril, no había ninguna esperanza, amados hermanos. Sin embargo, en su misericordia, hermanos, a los 100 años, Abraham engendró a Isaac. Nace el muchacho, mi querido hermano, y ahora sería un teenager, alguna edad así más o menos. Y el Señor le dice que se lo ofrezca. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, amado hermano? Matar a un muchacho, a mi único hijo, a aquel que Dios, a través del cual Dios dijo, amados hermanos, que me iba a multiplicar mi descendencia como las estrellas del cielo. ¿Puede darle uno muerte al que ama, amados hermanos? Y un cobarde, quizás como alguno de nosotros, mi querido hermano, hundiría el cuchillo en el pecho de aquel ser querido. Y sin fe, mi querido hermano, ¿podría Abraham matar a aquel a través del cual Dios prometió grandes bendiciones, no solo para el presente, sino para el futuro, mi querido hermano? Abraham tenía fe que aunque Isaac muriera, hermana Sofía, Dios tenía poder, dice la Escritura, Sarai, Dios tenía poder para de aún de las piedras levantarle descendencia a Abraham. Así que por la fe, Abraham estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le estaba ordenando. Ustedes saben que yo no soy muy aficionado al fútbol ni a ningún deporte, nunca hice deporte. Pero me llamó la atención, hermanos, un reportaje que miré en la televisión. Saben ahorita la fiebre del fútbol que hay. Y un mexicano, no me pregunten el nombre porque lo dijeron, pero se me olvidó. Pero un mexicano, hermanos, del equipo del fútbol, tiene programada su boda como 3 o 4 días antes de que termine la Serie Mundial. Yo quiero que ustedes usen su cerebro. ¿Qué les dice eso a ustedes? Cuando estaba este reportaje, hermanos, yo luego lo apliqué al pensamiento que quiero compartir con ustedes, o que estoy compartiendo con ustedes. Repito, este jugador supuestamente bueno de la selección mexicana tiene programada su boda para 3 o 4 días antes que se juegue el último partido en Brasil. ¿Qué les dice eso a ustedes? Así de fácil, hermano Miguel. Él no tiene fe de lo que estoy hablando, de que su equipo va a llegar a las finales, y menos que va a competir, que va a ser uno de los 2 últimos que van a competir. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Por eso es que tiene programada su boda 3 o 4 días antes de que termine el mundial. ¿Entendiste, Ruth? ¿Dónde está la fe de este jugador? La fe en él mismo y la fe en su equipo. ¿Dónde está, mi hermano?
Abraham estaba dispuesto a cumplir, repito, mi querido hermano, porque él tenía fe de que si Isaac iba a morir, aún de las piedras, Dios podía levantar descendencia a Abraham. El caso es, dice nuestro versículo 3, hermanos, de nuestra lectura, el caso es que este papá, Abraham, se levantó muy de mañana. Se levantó muy temprano, mis amados hermanos. Esto nos muestra, mi querido hermano, a un hombre dispuesto a cumplir en detalle la orden dada por Dios. La Biblia guarda silencio, Miguelillo, en cuanto a la caminata que el padre y el hijo tuvieron cuando emprendieron la salida, hermana Sofía. ¿Qué edad tendría el muchacho? ¿10, 12 años, 13? Imagínese, mi querido hermano, dice, Abraham se levantó muy de mañana. Imagínate tú, Miguelillo, con mi gordo ya a los 12, 13 años. Te levantas, Mikey, muy de mañana, enalbordas tu asno y tomas contigo 2 siervos y a Isaac tu hijo. Cortas la leña para el holocausto y se levantó y se fue. Dice que cargó al muchacho con la leña, pobre muchachito. Iba cargando la leña, hermanos, donde él mismo iba a ser sacrificado. La Biblia les decía, hermanos, guarda silencio. ¿Qué irían platicando? No sé. A lo mejor Abraham, hermanos, no tenía ganas, Ruth, de platicar absolutamente nada. Una pregunta que les quiero hacer antes de que sigamos, hermanos. Y lo voy a mencionar después. ¿Creen que todo esto Abraham lo estaba haciendo fácil? ¿O le estaba costando un trabajo, hermanos? Me imagino a Abraham caminando a la par de su hijo. Les decía yo me pongo en el lugar de Abraham y yo no tengo ganas de hablar. Yo no tengo ganas de platicar absolutamente de nada. Sin embargo, mis amados hermanos, llegó el momento en que Isaac hizo la pregunta, hermana Sofía, que Abraham no quería que le hicieran. ¿Cuál fue la pregunta? Padre, he aquí la leña, he aquí el cuchillo para el sacrificio, pero Padre, ¿dónde está el cordero? Wow, hermanos. Les repito, yo no sé si ellos fueron platicando en algún tema y si acaso fueron hablando de algo. Yo pienso que Abraham trataba de alejarlo lo más lejos posible de esta pregunta de Isaac. Sin embargo, Isaac la hizo, mi querido hermano. ¿Cómo sufriría en su corazón Abraham, hermanos, al escuchar esta pregunta? ¿Le diría la verdad? ¿Le diría que Dios lo pidió a él como sacrificio? Seguramente que sí, hermanos. Y vemos también, amados hermanos, sencillez y humildad en Isaac. Porque la Biblia, hermanos, no nos dice en ninguna parte que el muchacho haya tratado de librarse de las ataduras que su papá le hizo. No nos lo dice, mi querido hermano. Pero por eso he titulado el pensamiento que les estoy compartiendo como el sacrificio de un padre. Porque antes, mi querido hermano, de que Isaac fuese sacrificado, Chris, ya Abraham estaba siendo sacrificado en su propio corazón. Ya Abraham se imaginaba a su hijo, hermanos, en el altar y muerto, porque era lo que Dios le había pedido. Y repito, cuando dice él se levantó muy de mañana, él estaba dispuesto a cumplir ya lo que Dios le había indicado, y lo iba a hacer al pie de la letra. Así que antes de que Isaac sufriera, ya Abraham estaba sufriendo. Y en todo esto, hermanos, relacionémonos nosotros los papás con nuestros hijos. Abraham respondió en fe a su hijo Isaac. Es una palabra bien bonita, hermanos, Torrefuerte, para que siempre la recuerden cuando estén en alguna angustia, en alguna necesidad. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y hay una frase, hermanos Medina, Carlos, Sabino, que a mí me llamó mucho la atención. Y esa frase es: e iban juntos.
Mirando a la historia, amado hermano, geográficamente y físicamente, ellos iban juntos. Iban a la par, mi querido hermano, uno del otro. Pero más que todo, iban juntos en propósito y en fe y en obediencia. Le repito, el muchacho Carlos le dice al papá: Señor, papá, aquí está la leña y los cerillos y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá, hijo mío, de cordero para el holocausto. No te preocupes por ello. Y les decía, Abraham le diría la verdad a su hijo. Yo siento que sí. Yo pienso que Abraham le tuvo que abrir su corazón y le dijo la verdad, mi querido hermano, de tal manera que, repito, el hijo nunca trató de librarse de las ligaduras. Así que cuando dice, iban juntos en propósito, no solo caminando a la par uno del otro, hermanos, sino que iban juntos en propósito, en fe y en obediencia. Y cuando yo meditaba en este simple pensamiento, Carlos, de que iban juntos, pensé, el Padre y el Hijo siempre deben ir juntos, en amistad, en diálogo y en comprensión amorosa. Siempre deben de ir juntos. En un pueblo del noreste de los Estados Unidos, se dice que, ya ven que para aquella área neva mucho. Dice que la nieve cayó, no muy profunda estaba, pero ya se notaba, hermano Miguel, cuando usted salía, ya se notaban las huellas. Paró de llover y las huellas de las personas quedaban en la calle. Un papá que estaba en su casa le dijo a la esposa y a los hijos: voy a salir, ahí regreso luego. Y se salió Rebeca. Y caminó 2-3 cuadras cuando de repente oyó un ruido detrás de él. Y cuando volteó, era su hijo, hermana Sofía. Era un adolescente y el papá le preguntó: ¿qué haces, hijo? Y él le dijo: voy siguiendo tus pasos, papá. Voy siguiendo tus pasos. ¿Saben a dónde iba el papá? A la cantina. Y cuando él oyó esto, hermanos, eso lo impactó a él. Y cambió su destino. Amados hermanos, ¿a dónde nosotros guiamos a nuestros hijos? Ellos nos siguen, hermanos. Y acuérdense de algo, hermanos, ellos no hacen o no aprenden lo que les decimos. ¿Sí me explico? Ellos aprenden lo que nos ven hacer a nosotros. Una costumbre bonita que yo les he dicho, hermanos, que nosotros o yo le enseñé a Pablo, es doblar su rodilla antes de dormirse y orar. Y no saben el gusto, hermanos, que me dio una ocasión que estuve en su casa y que pasé por su cuarto y estaba de rodillas orando. Dicen las estadísticas, hermanos, que nuestros hijos forman su carácter y todo lo que viven los primeros 5 años, Lupe, se les queda pero bien memorizado. Por eso yo estoy bien feliz por una foto que tengo de Carlos, pero son 8,000, ¿verdad, Carlos? Fotos, que me da bien harto trabajo, hermanos, encontrar fotos. Tengo más de Miguelillo, pero me da un trabajo encontrar fotos cuando las quiero para hacer mis videos, que a la mera hora digo, pues ni modo, Señor, ya con esta. Pero qué felicidad me dio, hermanos, con una foto de Carlos. Y por cierto, Noemí no estaba, y estaba perfecta para el video del papá y los hijos. Leyendo, hermanos, antes de dormir, leyendo la Biblia, y hasta la Abby está con los ojotes allí puestos en el libro. Ojalá que ese hábito, hermanos, no solamente de pequeños, sino que continúe y siga. Hay veces que nosotros los papás, hermanos, caemos en un error tan grande como esto que les voy a decir. Cuando tenemos a nuestro niño, pasamos por la cuna y lo acariciamos y mira qué cachetotes, y mira qué ojotes, y mira qué nariz, y mira qué boca, y nos desbaratamos, hermanos, con nuestros hijos, ¿sí o no? Empieza a dar sus pasitos y lo que usted quiera, mira qué bonito, estamos enamorados de nuestros hijos. Pero cuando empiezan a crecer, hermanos, puros regaños oyen nuestros hijos de nosotros, ¿sí o no, hermano?
Cuando empieza a caminar, qué felicidad. Pero cuando ya camina y anda corriendo, siéntate. Cuando empieza a hablar, cuando empieza con el mamá, papá, mira, ya empezó a hablar bien contentos. Cuando hablan, hermanos, queremos que se callen, ¿sí o no? Tenemos, hermanos, y necesitamos mucho de Dios en nuestra vida. Cuando el muchacho llega a la adolescencia, hermanos, es cuando más necesita de nosotros y es cuando menos caso le hacemos. Otra vez, lo que oyen de nosotros los papás, puros regaños. Puros regaños es lo que escuchan de nosotros. Dice la Biblia, y así siguieron caminando padre e hijo. Por fin llegaron al lugar indicado por Dios. Y Abraham, dice la Biblia, edificó un altar, puso la leña y a Isaac, amados hermanos, sobre el altar. Hasta aquí, Isaac no protestó, como les decía. Ni intentó librarse de sus ataduras, sino que lo ató y lo puso sobre la leña. El punto culminante, amados hermanos, fue, o al menos yo lo veo, cuando Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo y degollar al muchacho. ¿Cómo extendería la mano para tomar el cuchillo? ¿Silbando, indiferente? Seguramente que no, hermanos. Seguramente que su mano estaba temblando, Lupe. Mi amado hijo, al que tanto amo, lo voy a matar, lo voy a degollar. Imagino, amados hermanos, no solamente su mano temblorosa, sino sus ojos llorosos y su pecho, hermana Sofía, saltando tan rápido que amenazaba con salirse del pecho. Pero escuchen qué felicidad. Fue en ese preciso momento, amados hermanos, que Abraham oyó una voz del cielo. Dice el versículo 12, si lo tienen allí todavía en su Biblia abierta, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si hubiera tenido más hijos, mi querido hermano, pues está bien, le quedan 10, le quedan 12. Pero era, mi querido hermano, su único hijo. ¿Usted se puede imaginar el gozo de Abraham? ¿Se puede imaginar, querido hermano, la alegría que hubo en el corazón, en el alma de Abraham, cuando él le dice: no levantes tu mano sobre el muchacho, no lo hagas, porque ya he visto que en verdad tienes temor de Dios? Hay unas lecciones, amados hermanos, que yo aprendí de este pensamiento breve. Hay cosas que podemos aprender, especialmente los que son papás. Y voy a hablar de ellas bien brevemente, hermanos. Abraham fue un padre piadoso y temeroso de Dios. Y el ángel lo reconoció así. Si ustedes ven otra vez, el versículo 12 le dice: ya reconozco que temes a Dios. Hermano, si tú eres un hombre temeroso de Dios, sabe que Dios tiene en cuenta esto. Él lo sabe. Es necesario, hermano, que todo hombre en la actualidad seamos así, temerosos de Dios. Acuérdate, temeroso no es que le tienes miedo, es que le tienes respeto. El mundo del siglo XXI, hermanos, necesita precisamente esta clase de padres el día de hoy. El Espíritu Santo, hermanos, incluyó su nombre en el salón de la fama de los gigantes de la fe en la Biblia, y está en Hebreos 11, si después la quieren ver. Ahí está el Hall of Fame, hermanos, de los gigantes de la fe en la Escritura. Yo pensaba esto, hermano Miguel. ¿Ustedes creen que Abraham, en el tiempo, todos los años que vivió, él olvidó esta lección de parte de su papá? Seguramente que nunca la olvidó. Por eso otra vez, hermanos, me regreso a lo que les dije. Nuestros hijos, hermanos, no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que nos ven a nosotros hacer.
Si a nosotros nos da vergüenza, hermanos, orar en un restaurante en público, ¿qué cree? A nuestros hijos les va a dar vergüenza orar en un restaurante en público. De manera que no le exijas a él que ore en un restaurante en público si tú no lo haces, mi hermano papá. Y ellos son tan inocentes, hermanos, que cuando vamos a algún lugar hablando de los de nosotros, son los primeros que nos toman la mano. Y la orona es Abigail. Es la que ora en las mañanas. Ella y Isaías, en la tarde, al mediodía, Malacai. Pero hermano, acuérdate, yo estoy seguro, Lupe, de que Isaac jamás se olvidó de ese ejemplo de fe, de amor, de convicción de su papá para con Dios. Por eso, hermanos, Isaac siguió los pasos de su papá y se convirtió en otro gigante de la fe. Jacob, mi querido hermano, seguramente siguió los pasos de su papá Isaac. Hermanos, se los he dicho más de una vez, yo seguí los pasos de mi papá en cuanto a amar la lectura, hermanos. Porque mi padre Miguelillo, hermano Miguel, dormía leyendo la palabra de Dios. Y más de una vez les he dicho, él me dijo en una ocasión, un buen predicador predica con la Biblia en la mano derecha y en la izquierda con las noticias. Porque leía el Novedades, el Excelsior y el Sol de México. Hermanos, acuérdense, lucho con mis enanitos y les digo, hijos, aprendan a leer, sepan leer, amen la lectura. Van bien emocionados a la librería para agarrar sus libros. En la lectura les digo a ellos, hay conocimiento. Pero el libro de los libros es la palabra de Dios. Isaac jamás, hermanos, olvidaría esa lección de ejemplo precioso que le dio su papá. Abraham, amados hermanos, fue un hombre de obediencia. Abraham demostró su fe obedeciendo. Estas siempre vienen juntas, hermanos. Si eres un hombre de fe, vas a ser un hombre que obedece. Abraham tuvo sus flaquezas, hermanos, como todos nosotros, y como prediqué en días pasados. El padre de la fe tuvo miedo y se fue a Egipto. El padre de la fe, amados hermanos, tuvo miedo de que lo mataran y dijo que Sarai, su mujer, era su hermana. Esto me enseña algo bien simple: que en la tierra no hay varón perfecto, solamente Jesús lo fue. Pero me enseña también, mi querido hermano, que las veces que Abraham cayó, hermano Miguel, siempre se levantó y cada vez lo hizo más fuerte para la gloria de su Dios Jehová. Siempre fue así. Por eso en domingos pasados hablábamos, hermanos, de la calamidad en cuanto a Lot. Nunca llegó a la altura espiritual de su tío Abraham. Y les dije en esa predicación, hermanos, no seamos Lots. Ya hay muchos Lots en las iglesias. Seamos Abrahams, hombres y mujeres de fe. Todo padre de familia, mi querido hermano, debiera ser como Abraham, ser obediente a Dios. Y les decía al principio, hermanos, creemos que todo esto por lo que pasó a Abraham lo hizo de una manera fácil, sencilla para él. Seguramente que no, hermanos. Le dolía, y peor si era un papá como el mío, hermanos. Cómo quería a sus hijos, cómo los procuraba, hermanos. Yo me recuerdo todavía, Chris, cuando de repente la casa hacía frío. Yo estaba pretendiendo dormir o simulando que estaba dormido. Oía ruido y era mi papá que estaba entrando. Seguramente que en el cuarto de Lupe también ocurrió. Pero oía ruido que mi papá iba entrando, hermano Miguel. Y yo pelaba el ojo para ver que venía. Y lo volví a cerrar porque decía, ahí viene, de seguro me viene a cobijar, porque estaba descobijado. Y pasaba un buen rato y nada. Tenía que abrir los ojos, ¿se saldría, se iría? No, iba con la cobija así, Chris, mira. Bien despacito. Me acuerdo de la hermana Sofía que dice que alguien es muy lento.
Y mi papá iba bien despacito con la cobija. Y yo me acuerdo que una vez mi mamá le dijo, ya cobíjalo, pues duras tanto en cobijarlo. Y le dijo, es que yo no quiero hacerle aire a mi chiquito. Así era mi papá. Nosotros no queremos, hermanos, que nuestros niños sufran. Todos deberíamos de ser, mi querido hermano, como Abraham. Nuestros padres no fueron perfectos, pero nos dieron un ejemplo, hermanos, de fidelidad y de amor a su Dios. No fue fácil para Abraham. Seguramente que sufrió mucho y fue muy difícil. Pero al final, hermanos, en la obediencia a Dios está la felicidad, la paz y el progreso. Y todo esto, hermanos, Abraham lo obtuvo por su obediencia. Y cuando yo meditaba en esto, papás, yo decía, cuando nosotros les pedimos o les exigimos obediencia a nuestros hijos, estaría bueno preguntarnos si nosotros mismos somos obedientes a Dios. Dios, hermanos, en diferentes maneras se revela a nosotros y nos deja saber su voluntad. Hay veces que decimos, el domingo que le doy al Señor es suficiente. Hermano, no lo es. No lo es. Y a veces, hermanos, el Señor nos habla y nos pide cosas y nosotros no se las damos al Señor. El Señor nos habla y nos dice, hay un departamento en mi iglesia que se llama escuela dominical. Es bueno que atiendas a la escuela dominical. ¿Y qué decimos nosotros? Nah, es aburrido, es una hora más temprano, es lo que ustedes quieran, hermanos. Pero estamos en desobediencia a Dios. Pero queremos que nuestros hijos, cuando les tronamos los dedos, actúen y obedezcan inmediatamente. Y yo decía, Señor, exigimos obediencia a nuestros hijos, pero ¿cómo estamos nosotros, los adultos, delante de ti? ¿Estamos siendo obedientes a lo que tú nos dices, a lo que tú nos pides? Porque yo estoy seguro de algo, hermanos. Dios, sí, le habló y se manifestó a Moisés, a Abraham, pero yo estoy seguro de algo, hermano Miguel, que Dios sigue hablándonos a nosotros en pleno siglo XXI. De una y mil maneras, hermanos, Dios sigue hablando a nosotros. Dios, mi querido hermano, bendice a los que le obedecen. Y voy a leer 2 versículos más, 16 al 18. 3 versos. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué bendición, mi querido hermano. Y qué promesas, Chris, Dios le da a los que lo obedecen, Ruth. Qué bendiciones, mis amados hermanos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Óigalo, ¿por qué? ¿Porque Abraham era bien parecido o porque le sobornó a Dios? No, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto hiciste lo que yo te pedí, por cuanto me diste más tiempo del que tú decías que era suficiente. Por eso te voy a bendecir, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y espero que todos ustedes sepan de qué promesa está hablándole Dios a Abraham aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En nuestra versión que mirábamos de la escuela dominical decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El punto es, mi querido hermano, que en la simiente de Abraham, que en la descendencia de Abraham, mis amados hermanos, el mundo puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Porque Cristo es el descendiente de Abraham.
La situación de angustia de Abraham, mi querido hermano, le fue resuelta. Es posible, hermanos, que en lo íntimo de su ser, Abraham, hermanos, deseaba que Dios no le hubiera pedido a Isaac. Es posible que él hubiera dicho: Señor, pídeme lo que quieras, mi vida misma. Si tú me pides que me clave un cuchillo, Señor, yo lo hago. Pero no me pidas a mi hijo Abraham. Es posible que en lo íntimo del ser de Abraham, mi querido hermano, él hubiera deseado que esto no hubiera ocurrido. Pero como vimos, mis amados hermanos, Abraham fue probado y salió vencedor de la prueba. ¿Por qué? Porque obedeció. Mire qué bonito, hermanos. Volvió a tener a su hijo, como si Dios lo hubiera resucitado, hermanos, de entre los muertos. La angustia de Abraham se tornó en satisfacción y gozo, y tuvo la bendición, hermanos, por su obediencia. Dios proveyó para la necesidad de Abraham. Había venido al monte para adorar y para ofrecer sacrificio, y no se iba a regresar sin hacerlo. Pero ya no fue Isaac, fue un cordero. Ustedes lo leyeron, que estaba enredado por allí en un matorral, y lo tomó y lo sacrificó y adoró. Esta parte, hermanos, nos hace pensar en la oportuna y maravillosa provisión que nuestro Dios Padre hizo para la necesidad espiritual del hombre. Se requería de un sacrificio perfecto, hermanos, para expiar los pecados de la humanidad. Cristo, vaya relacionándolo y vaya siguiéndome, por favor. Cristo, hermanos, el Cordero de Dios, fue hasta la cruz. Y allí el Padre y el Hijo sufrieron. ¿Están de acuerdo conmigo? El Padre dando lo que amaba, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que la voz que se oyó del cielo, hermanos, cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado. Malachi, allí, viejo. Este es mi Hijo amado, dijo la voz del cielo, en quien tengo contentamiento. El Padre amaba al Hijo. Sin embargo, Sara lo estaba dando a su único hijo. ¿Lo están relacionando con Abraham? Ofreció a su único, a su amado hijo Isaac. Aquí el Padre, hermano, estoy repitiendo, estaba dando lo que más amaba, a su hijo. Y el Hijo, amados hermanos, estaba muriendo por amor. Solo que hay una gran diferencia, hermana Sofía, entre Abraham, su historia, su acontecimiento, y el de Cristo en la cruz del Calvario. Diferente al caso de Abraham, amados hermanos, en el Gólgota, en el monte Calvario, en el monte de la calavera, amados hermanos, no se oyó ninguna voz del cielo, Chris, que dijera: detengan el sacrificio, no lo hagan porque Él es mi hijo. Y no apareció ningún carnero enredado en un zarzal. No apareció. El sacrificio continuó, y el cordero con C mayúscula tuvo que ser sacrificado, amado hermano. Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia, y él ha sido fiel. Es el padre de la fe de muchas gentes. Aún nosotros, los que creemos en Cristo, como les dije, somos hijos espirituales, hermanos, de Abraham. Sin duda la historia, hermanos, de este gran patriarca nos inspira para ser verdaderos padres. Lean, hermanos, la historia, la biografía de Abraham, la biografía de Moisés, la biografía de Jacob, hermanos, la biografía de Pablo, que aunque no tuvo hijos. Lean, hermanos, y agarremos ejemplo de toda esta gente. Procuremos, hermanos, con la ayuda de Dios, ser padres de los cuales nuestros hijos se sientan orgullosos. Acuérdate, Isaac aprendió por el ejemplo de su papá.
Que nuestros hijos aprendan también por el ejemplo nuestro. Que Dios los bendiga, papás, y es mi oración que los que todavía tienen niños pequeños, algún pensamiento de esto que les compartí haya quedado en su corazón. Le decía yo a mi hijo que me llamó ahora en la mañana, le decía: hijo, pídele mucha ayuda a Dios. Tu mamá y yo te podemos dar algún consejo en tu rol de papá, pero pídele mucha ayuda a Dios. Él es el mejor consejero. Él es el único que te puede guiar siempre por el camino correcto. Que Dios te bendiga a ti como papá. Mi hermano Miguel, yo ya salimos de nuestros hijos. Que Dios ayude a los papás que tienen hijos pequeños, para que el día de mañana sus hijos sean ciudadanos honestos, respetables, honrados y sobre todo buenos cristianos, temerosos de Dios. Todo porque tuvieron un padre ejemplar. Miguel Medina Jr. y Carlos Germán también. Que Dios los bendiga, hermanos, papás, y que el Señor los llene de bendiciones y les conteste todas sus peticiones. Y recuerden, a sus hijos bendíganlos. Bendíganlos. Hay veces, les decía hace rato, que lo único que les marcamos a nuestros hijos son las fallas. Yo platico con alguno de mis twins y les digo: tú eres inteligente, hijo. Tú eres inteligente. Él no es más, él no es menos que tú. Tú eres inteligente, tú eres listo. Y yo espero que actúes así. Bendigan a sus hijos, hermanos. Hermano Miguel, bendiga a sus hijos y a sus nietos también. No solo les marquemos sus faltas, bendigámoslos y oremos con ellos. Que Dios los bendiga a todos. Y si quieres, ¿de veras? ¿Un ratito? Ok. Como alguien dijo, hermanos, borro todo lo que dije. Es que yo no sabía nada. No, es que tengo una sorpresa. Oh, ok, I'm sorry.